El Aprenditivo, sorbitos de cultura. Imagina el sol cayendo a plomo sobre tu cabeza. No es un calor agradable, es un calor que pesa, que huele a metal caliente. Respiras pesadamente. El aire sabe a polvo, a sudor y a hierro. Estás de pie sobre arena oscura, húmeda en algunos puntos. Sabes perfectamente por qué. Levantas la vista y ves a 50.000 personas gritando tu muerte o tu victoria. Aún no lo tienen claro. A tu derecha, alguien golpea su escudo con la espada, un golpeteo rítmico, casi hipnótico. A tu izquierda está tu rival. No es tu enemigo, ni siquiera lo conoces, pero en unos minutos uno de los dos va a dejar de respirar. Y mientras el rugido del anfiteatro sube como una ola, entiendes algo fundamental. Aquí, sobre esta arena, no eres un ser humano. Eres espectáculo. ¿Quiénes eran realmente estos luchadores? ¿Eran esclavos sin esperanza o atletas de élite? Hoy, en El Aprenditivo, vamos a hablar de gladiadores. Para entender quiénes eran los gladiadores, tenemos que salir un momento de la arena y mirar a Roma a los ojos. Roma no inventó la violencia, inventó algo mucho más sofisticado: convertir la violencia en un espectáculo de masas. Los combates gladiatorios eran eventos políticos, sociales y culturales. Cuando un editor, que es así como se llamaban las personas que organizaban estos juegos, organizaba un evento de este tipo, no solo ofrecía sangre, también estaba ofreciendo prestigio, popularidad y, lo más importante de todo, favores y apoyos políticos. Todo sobre la base de un público muy entregado al panem et circenses, lo que viene a ser pan y circo. Al pueblo había que darle de comer y tenerlo entretenido para así poder también tenerlo controlado. Y la verdad es que les funcionaba. Para entender mejor la naturaleza de estos combates, debemos verlos dentro del conjunto de entretenimientos que se podían encontrar en Roma y en otras grandes ciudades del imperio. Estos entretenimientos eran lo que se denominaba espectácula, y vamos a ver que hay 6 tipos diferentes. Estaba el ludi circensis, que eran exhibiciones de caballos, incluidas las carreras de cuadrigas que tanto popularizaron películas como Ben-Hur o Gladiator. Estaba el munera gladiatorum, que era el combate entre gladiadores sobre el que gira nuestro episodio del Aprenditivo de hoy. También estaban las naumachiae, en las que se representaban combates navales en lagos artificiales o en anfiteatros inundados, pero sin los tiburones que aparecen en Gladiator 2, afortunadamente. Luego también teníamos el ludi scanici, que eran obras de teatro. El gladiador encarnaba valores que aquella Roma de hace 25 siglos adoraba: valor ante la muerte, resistencia al dolor, disciplina absoluta y honor incluso en la derrota. Pero aquí aparece la gran contradicción romana. El gladiador era idolatrado y despreciado al mismo tiempo. Era un ídolo de masas, pero al mismo tiempo no era más que un esclavo. Como si hoy día mezcláramos la fama de un campeón o campeona mundial de la disciplina que más te guste con el estigma que se le aplica a alguien que vive al margen de la sociedad. El primer combate de gladiadores en Roma data del 264 a.C. y se enfrentaron 3 parejas de gladiadores en el Foro Boario. Fue todo un éxito, vaya si lo fue. Solo hay que ver cómo evolucionó en años posteriores el munera gladiatorum para darse cuenta del interés que despertaba este espectáculo en Roma. En el año 216 a.C. se enfrentaban ya 22 parejas de gladiadores. En el 183 pasaron a ser 60 las parejas de gladiadores que se enfrentaban. Y en el año 145 a.C. se enfrentaban 90 parejas de gladiadores que luchaban durante 3 días consecutivos. Esto no lo supera ni Ibai Llanos. Ahora vuelve conmigo a la arena. Aquellos combates, lejos de lo que puedas imaginar, no eran combates caóticos. Eran coreografías tácticas diseñadas para dar el mayor de los espectáculos al público que se congregaba en los coliseos. Cada gladiador pertenecía a una armatura, una especialización de combate,
Igual que hoy día se pueden ver competiciones en las que expertos de diferentes disciplinas se enfrentan entre sí para ver cuál es mejor, un gladiador se medía con otros gladiadores con los que se pudieran equiparar sus habilidades para dar el mejor espectáculo posible. Había una especie de equilibrio escénico, una contraposición de fuerzas que buscaba elaborar una narrativa visual que mantuviera atrapado al público. Y es que el público no solo quería sangre, quería que se le contara una historia épica, y para ello los combates se organizaban en base a las cualidades que tenía cada gladiador. Había varias disciplinas, no vamos a ver todas, pero sí que vamos a mencionar las más reconocibles hoy día gracias a películas como Gladiator. La primera, la buena, la segunda la menciono antes, pero mejor no hablamos. O series como Espartaco, Sangre y Arena. Entre estas disciplinas estaban el mirmillón. Imagínalo como un tanque humano. Portaba un escudo enorme, un casco pesado y una espada corta. Sus movimientos eran lentos y pesados, pero cuando golpeaba lo hacía como un ariete que quisiera reventar la entrada de un fortín. Su estilo de combate era simple: bloquear los ataques del rival, acercarse a él y aplastarle. Luego estaba el Retiarius. Aquí tenemos todo lo contrario. Este sería algo más parecido a un cazador o un pescador. No llevaba casco y tampoco escudo, lo que le permitía ser mucho más ligero y ágil. Iba armado con una red y un tridente y no buscaba la confrontación directa, y menos con un mirmillón. Buscaba atrapar a su oponente con la red, desarmarlo y tenerlo a merced de su tridente. También teníamos el Secutor. Este tipo de gladiador estaba concebido específicamente para enfrentarse al Retiarius. Usaba un casco liso, sin salientes, donde se pudieran enganchar una red, pero ese casco era un arma de doble filo. Le protegía la cabeza, pero le restaba aire y visión, además de generar mucho calor en la cabeza, por lo que si no ganaba rápido el combate, se podía llegar a asfixiar dentro de su propia protección. También estaba el Tracio, que era el técnico. De movimientos rápidos, portaba un escudo pequeño y una espada curva con la que buscaba huecos en las armaduras de sus oponentes o en sus piernas. No buscaba la confrontación directa, sino diseccionar a sus oponentes. Y sí, aunque no lo parezca por lo que nos ha llegado a través de la ficción, también hubo mujeres gladiadoras. Las gladiatrices eran muy raras de ver. Para los romanos, el lugar de cualquier mujer respetable estaba en su casa, dedicada a las labores propias del hogar, y no se esperaba que tuvieran virtudes masculinas. Con este panorama femenino en Roma, cada vez que veían salir a la arena a una mujer con armas y usándolas con habilidad, el público lo consideraba como el sumum del exotismo y el lujo, pues se suponía que esa mujer era de una tierra muy lejana y para traerla había sido necesario un gran esfuerzo económico y un largo viaje. Pero nadie nace sabiendo luchar en la arena. Un gladiador se moldea y todo empieza en un lugar, el Ludus. Una escuela que era mitad academia militar, mitad prisión, en la que los lanistas se encargaban de comprar, entrenar y adiestrar a los esclavos hasta convertirlos en gladiadores y alquilarlos a los editores que organizaban los juegos. Había tres formas de empezar la azarosa vida del gladiador. Estaban los esclavos, que eran prisioneros de guerra vendidos como si fuesen ganado humano. Muchos ya eran soldados de los ejércitos derrotados por las tropas imperiales romanas. Luego estaban los criminales, condenados a la damnatio ad ludum, que no era una ejecución directa, pero casi. Y por último, y aunque pueda parecer algo de locos, estaban los voluntarios, los auctorati, que eran hombres libres que se alistaban como gladiadores por dinero, bien para pagar sus deudas o para alcanzar la gloria. Piensa en lo extremo que era entrar de manera voluntaria en una profesión donde la esperanza de vida era de unos pocos combates. Y aún así ocurría, porque el Ludus ofrecía algo que muchos no tenían: comida diaria, un techo bajo el que dormir y una oportunidad de obtener gloria y reconocimiento. Imagina llegar en tu primer día al Ludus. Te desnudan y te dan el subligaculum, una prenda similar a un calzón corto o un bikini de lino, lana o cuero que era usado tanto por hombres como por mujeres. Se ataba a la cintura y pasaba entre las piernas. Esta era la ropa de combate básica. Te entregan una rudis, una espada de madera, y te dicen que a partir de ese momento eres un tiro, un novato. Ves que un hombre te observa, te evalúa con la mirada, apenas te habla,
pero de repente te ataca. Es el doctor, el encargado de convertirte en un gladiador, y quiere ver cómo reaccionas, cuánto miedo tienes y cómo de agresivo eres. Si no pasas su prueba, irás a combates de grupo en los que vas a ser carne de relleno. Si la pasas, te vas a especializar en el tipo de gladiador que mejor se adapte a tus aptitudes. El entrenamiento era brutal. Trabajaban con pesas, de las de la época, no como las modernas de los gimnasios, y buscaban mejorar su resistencia y técnica de combate. Lo hacían usando armas lastradas, más pesadas que las reales, para que cuando salieran a la arena y empuñaran las armas normales fueran más rápidos. En los entrenamientos, los gladiadores combatían entre ellos y contra el palus, un poste de madera del tamaño de un hombre con el que practicaban estocadas, cargas y golpeos con los escudos. Día tras día, golpe tras golpe, hasta que el movimiento dejaba de ser pensado y se volvía instintivo. Abrir una herida a tu oponente no era el objetivo, era el principio del final del combate. El que sangraba perdía fuerza mientras el otro podía esperar administrando su esfuerzo. Aunque puedas pensar que estos combates eran furia ciega, la realidad es que eran mucho más tácticos de lo que podía parecer a simple vista. Eran pura gestión del desgaste de tu oponente. Ser zurdo era una ventaja tremenda. La mayoría de los gladiadores eran diestros y luchar contra un zurdo rompía todos los esquemas. Por esa razón eran luchadores tan valorados. Eran más imprevisibles y por tanto más peligrosos. Y también, como te podrás imaginar, eran más caros de alquilar para los juegos. Y ahora tenemos que desmontar un mito moderno. Los gladiadores no tenían unos abdominales cincelados en mármol como nos han mostrado una y otra vez en la ficción. Lo cierto es que tenían grasa, ya que funcionaba como una capa protectora, una especie de colchón natural que buscaba protegerles de cortes profundos y más graves. La dieta de un gladiador era funcional, no estética. Se alimentaban a base de cebada, legumbres y muy poca carne, como le ocurría a la mayor parte de la plebe romana. Por eso los llamaban los ordeari, que literalmente venía a significar comedores de cebada. Comían bastante más de lo que puedes imaginar. Tras entrenar hasta el límite de la extenuación física, se atiborraban durante horas. Y luego está lo que parece una leyenda, el brebaje mágico de cenizas, la bebida energética de la época. En realidad se trataba de un complemento de minerales llamado Cinix luxivius, que incluía madera y huesos y realmente aportaba niveles extraordinarios del calcio en una dieta que no se caracterizaba por el uso de lácteos. Esto se sabe hoy día que funcionaba porque los huesos hallados en cementerios de gladiadores muestran niveles altísimos de calcio. Ahora vuelve conmigo a la arena del anfiteatro. El combate termina. Uno de los contendientes cae. El otro levanta la mirada al palco esperando el gesto que decide entre la vida o la muerte. Y mientras 50.000 gargantas vociferantes deciden, entiendes algo incómodo. Roma no era tan distinta de nosotros. Seguimos llenando estadios, seguimos idolatrando a las estrellas que más destacan, seguimos consumiendo enfrentamientos convertidos en espectáculo. No podemos mirar con nuestros ojos una sociedad de hace 2000 años, pero podemos hacer paralelismos con nuestra forma de ver el mundo. Consumimos boxeo, artes marciales mixtas, corridas de toros, espectáculos de masas y de violencia controlada. La arena cambió de forma y de maneras, pero no de esencia. En el fondo, el pan y circo sigue siendo necesario para los que se aprovechan de él. El Aprenditivo es un podcast de El Abrazo del Oso Producciones. Pásate por nuestra web elaprenditivo.com o búscanos en tu plataforma favorita y encuentra muchos más contenidos. Y si quieres aún más, visita elabrazodeloso.es, donde tenemos cientos de episodios profundizando al máximo sobre este y otros temas en nuestros diferentes podcasts. Para este tema, por ejemplo, descárgate la aplicación de iVoox y busca los episodios de El Abrazo del Oso sobre romanos y gladiadores. Y si quieres apoyar nuestro proyecto de divulgación, pincha el botón azul a apoyar en nuestro perfil de iVoox o en patreon.com/elabrazodeloso. En este episodio hemos contado con la voz de nuestro compañero Ángel González gracias a un guión basado en el trabajo de José Luis Garrido. ¿Y ahora qué? ¿Vamos a por otro sorbito de cultura?